Hoy tenemos un programa muy especial para recordar a algunas de las invitadas que pasaron por nuestro programa en los últimos meses. También tenemos propuestas glamurosas, trucos de belleza, todo un mundo de bienestar y, por supuesto, moda reciclada. Y empezamos recordando la visita de Anna Turpin en nuestro programa, una actriz maravillosa que no deja de recibir premios esta temporada. Pues en nuestras noches de Ana, esta temporada va de actrices y va de glamour. Con nosotros vuelve a visitarnos Anna Turpin, una de nuestras actrices preferidas y además de nuestras elegantes. Buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, qué feliz que hayas hecho visita rápida a Santiago y vengas a vernos a nuestro plató. Hombre, es que es un placer, ya lo sabes, que siempre que venga por aquí te llamaré, porque me lo paso muy bien. Sabes que siempre que vengas yo te voy a invitar. Y yo voy a venir. Pues Anna Turpin, que está triunfando muchísimo con esa película Uma, que no hace más que darle grandes alegrías, y a nosotros muchos modelos que lucen alfombras rojas. Pues sí, eso es verdad. La verdad es que estamos encantados, porque es una película que rodé hace 1 año y medio en Italia. Es una producción venezolana y una parte italiana, y nos está dando muchísimas alegrías. Llevamos 6 festivales y creo que en total unos 15 premios. 2 de ellos me los llevé yo en el Festival Internacional de Cine de Milán y el segundo en el Festival Internacional de Cine de Montecarlo. Así que está siendo pues un regalo maravilloso. Un regalazo. Sí. Además siempre se dice eso de que, bueno, cuando te premian en casa es como que lo disfrutas más porque estás en casa y tal. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que cuando te los dan ya a nivel internacional, personas que no te conocen previamente, que están valorando un trabajo de una forma, yo creo que muchísimo más objetiva y tal, yo creo que hace doble ilusión. La verdad es que sí. De hecho, yo en el primer festival que sabíamos las nominaciones y sabía que tenía una opción, nunca pensé que fuera a ganar, ¿no? Un poco era como, bueno, ya que en Italia me hayan nominado me parece como un regalo maravilloso, es decir, yo estaba feliz. Cuando dijeron mi nombre, es que no me lo podía creer, fue una alegría tremenda. Y después, lo bueno de los festivales internacionales es que te encuentras gente de todo el mundo, que todos nos dedicamos a lo mismo, entonces es como un foro, como un ágora maravilloso donde salen muchos contactos, cosas muy interesantes, se te abre mucho la cabeza, te das cuenta de lo importante que es salir, viajar y ver que el mundo es muy grande y que hay muchas opciones. Eso es lo que más me está gustando de los festivales internacionales, el poder contactar con mi mundo, pero con un mundo más internacional, eso me está gustando mucho. Bueno, rodar, supongo, fuera también tuvo que ser una gran experiencia, porque he visto esa película con esos tremendos paisajes. Sí, la verdad que rodamos en Italia, por la costa amalfitana, en Florencia, ¿dónde más? Cerca de Italia, en Sermoneta, en Gaeta. Bueno, rodamos en sitios que son enclaves que, como digo yo, es que por mal que lo hagas, tú pones la cámara y queda precioso, son sitios increíbles. La experiencia fue maravillosa, con un equipo completamente internacional, había gente, americanos, por supuesto, actores italianos, una chica cubana, después otra de Argentina, de Venezuela. De repente era un caldo de cultivo de muchísimas nacionalidades y yo la española allí, así que muy divertido, fue una experiencia increíble. Y después el director, Alain Maiki, es de esos directores jóvenes, pero que tienen una gran proyección para el futuro. Total, que la película va paseando por todo el mundo, Ana detrás de la película recogiendo los premios. Los premios que me dan, y todos felices, la verdad que muy y todos bien. Felices. Sí, iniciamos la ruta en Los Ángeles, en el Festival Internacional de Cine de Burbank, en Los Ángeles, donde nos llevamos el premio a la mejor película extranjera. Y ahí fue el pistoletazo de salida en septiembre del 2017, hace nada, unos meses. Y bueno, pues fue como la primera vez que salíamos todos juntos después de rodarla. A mí ya me parecía el premio, la nominación de la película en Los Ángeles, y nos lo llevamos. Entonces fue también increíble, otra fiesta. Después fuimos a Georgia, también ganó más premios. Después de Georgia, en Goa, la India. Después en Italia, en Montecarlo y en Londres, y lo que le queda, así que ahí estamos. Y lo que le queda, efectivamente. Ana, ¿y en algún sitio te hizo especial ilusión oír mi nombre? Goes to Anna Turpin. Pues en Italia me hizo mucha ilusión, porque mi personaje es una española, pero que vive en Italia, entonces
digamos que el 50% de la película hablo en italiano, y que en Italia me hayan premiado cuando soy española, pues me hace como ilusión, ¿no? Que me hayan reconocido pues esa labor también de otro idioma que es el suyo. Y después en Mónaco fue muy gracioso porque eran festivales que estaban muy cerquita en el tiempo, entonces decidí viajar con todo el equipo hasta Mónaco, pero no sabíamos las nominaciones, sabíamos que la película estaba nominada, pero no sabíamos que otras categorías, entonces yo no sabía absolutamente nada, yo me vestí, me senté con mi equipo a disfrutar de la gala y de repente la sorpresa fue cuando me llevo en 5 días mi segundo premio internacional y me dicen el premio es para Anna Turpin, y era como, pero si no sabía ni que estaba nominada, entonces fue como increíble, fue increíble, de hecho no tenía nada preparado, fue muy espontáneo al mismo tiempo y fue maravilloso, fue como otro regalo de mi carrera. Claro, ¿y cómo es ese personaje? Pues mira, mi personaje es un personaje secundario y es un personaje que es una historia de amor, la película Uma. Uma es el nombre de la protagonista. Es un chico y una chica que empieza como una clásica historia de amor preciosa por Italia, con los paisajes preciosos. Y como a mitad de película hay un accidente y cambia todo, es decir, se vuelve una película más oscura, se mete todo en un hospital, acaba como un poco un sexto sentido. Yo creo que por eso está gustando tanto la película, porque te lleva por un lado y cuando crees, esto va a ser una película de amor, te lleva por un sitio más oscuro y después te lleva por un sitio un poco más misterioso, ¿no? Como un sexto sentido. Y eso es lo que está sorprendiendo. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo era tu personaje? Mi personaje. Mi personaje es un poco como, yo lo llamo como una especie de mediadora, porque lo que hace es, ella es la esposa del padre del protagonista. Y cuando hay este accidente le echan la culpa a la chica, a la protagonista Uma. Y entonces yo lo que hago es tratar de crear como un balance. Claro, cuando hay un accidente donde la vida se pone en juego y hay problemas muy serios, es normal que todo el mundo pierda la calma, pierda los nervios y pierda absolutamente todo. Entonces mi personaje lo que hace un poco es tratar de crear un buen balance y un entendimiento entre todos para que no, que no por un momento de exaltación o de nervios pues perdamos un poco ese contacto con tierra. Es como un ángel, yo lo veo un personaje muy blanco, muy bonito al mismo tiempo, pero es como un ángel, una persona que intenta crear un buen equilibrio. Bueno, después de haber pasado por ser monja y esas cosas, lo de ángel también te va. También. Cierto. Ana, y veíamos que paisajes preciosos y el vestuario de la película, ¿qué tal? ¿Ha encajado bien contigo? Pues el vestuario, aparte tuve la suerte de poder hacerlo con un chico de aquí, de Madrid, de España, ya que, claro, como la producción de la película empezó en Miami, yo todas las pruebas y todo lo hicimos a través de Skype. Entonces pensé que lo más fácil era coger a alguien de vestuario que estuviera conmigo en Madrid y trabajar el director y él y poder hacer el vestuario. Se llama Miguel Ángel Milán, que yo ya he colaborado mucho con él, de hecho fue el responsable durante 12 años de Amar en tiempos revueltos y todas estas series, y hemos trabajado muchísimo juntos. Entonces yo creo que creó un vestuario muy interesante, porque si ves la película, al ser como la española, tengo ese punto europeo, español, le ha dado como, dentro de que, no hay grandes, no hay vestidos enormes, porque, es la vida cotidiana, el día a día, pero sí que ha sabido captar como darle ese punto español, ¿no? Y entonces se nota que mi personaje es una española que vive en Italia, y ese punto lo ha captado muy bien. Y para pasear por las alfombras rojas, ¿cómo has echado a mano del vestuario? ¿Cómo lo has elegido? Pues tengo la verdad que tengo la suerte de tener mucha gente que confía en mí, que me... Bueno, perdona, ¿cómo que confía en ti? Que se muere directamente por vestir a Anna Turpin. No, la verdad es que tengo muchísima suerte. Entonces tengo un montón de gente. De hecho, en Milán me puse una creación de alta costura de Juana Rique, maravilloso. Un vestido blanco así estilo bastante Chanel, muy bonito, muy sobrio, que me encantó para Italia, creo que era perfecto. En Milán, de hecho, me vistieron unas chicas que son dos chicas que se llama Parentia, la marca, que son encantadoras, me hicieron un vestido azul marino, como muy cerrado, un poco de neopreno y después la parte de abajo con unas estrellitas más transparentes. Después es que David Christian también me han vestido,
Lex Deus, que es otro chico que me encanta. Tengo mucha suerte, entonces tengo un abanico muy grande donde elegir. Y bueno, me cuidan mucho y me miman mucho. Bueno, Ana Turpin además, que la vimos de súper modelazo en los Goya hace poco, y sí. además fue de los que comentamos aquí, de que nos gustaba especialmente Ana Turpin con ese modelo rojo. La verdad que fue un modelo que además para mi en gusto, todas las revistas de los grandes aciertos de la alfombra roja. Allí estaba nuestra Ana Turpin. Sí, y fíjate que era un vestido tremendamente sencillo, entre comillas, porque era como un camisero rojo, eso sí, con cola atrás, que era el punto que le daba, pero es el vestido, como digo yo, es que eso es un fondo de armario, eso te lo vas a poner siempre. Rojo, muy bonito, ese rojo fresón que me encanta, y después con unas joyas maravillosos, un cinturón de 1800 y pico de Bárcena, con unos pendientes de Bárcena y un anillo espectacular que completaron un look como un poco de ensueño. Y es verdad que yo creo que, vamos, noté que gustó mucho, de hecho... ¿Cómo que noté? Cada vez que veíamos una revista eran las mejor vestidas, Ana Turpin. Sí, la verdad que sí, y era un vestido de apariencia de estas niñas y fue un gran acierto y bueno, es que ellas me lo hicieron a medida también, me cuidaron un montón. Y bueno, se lo dije con poco tiempo porque aún no sabía si por trabajo iba a poder ir o no y al final me dijeron, no te preocupes, lo hacemos, tuvimos pruebas, bueno, de todo y salió, yo creo que salió muy bien. Oye, Ana, que estás allí entre el público viendo la gala de los Goya, yo no sé si también te vas fijando y fichando, ay, qué mona va tal persona. Pues ¿sí? Mira, cuando llegas a la gala, claro, son muchas horas, porque realmente son 3000 invitados. Entonces, desde que se abre el fotocall, que creo que son a partir de las 6 de la tarde, hasta que se cierra, que debe ser las 8:30, 9 de la noche, yo pasé en el fotocall creo que a las 8 de la tarde, más o menos, 7:30, 8, por ahí. Entonces, hay unas salas de espera y ahí es donde ves a todo el mundo que va a pasar por el fotocall. Entonces, ahí sí que ves y dices, ¡ay, qué mona va esta chica! De hecho, uno de los vestidos que más me gustó es el que llevaba la niña de la película Verónica, que estaba nominada, que era uno negro así, muy bonito, era de mis favoritos. Y ahí sí que te da tiempo a ver qué lleva cada uno. Una vez que pasas a la gala, es imposible, porque ya te sientas, son 3000 personas, y ya estamos todos sentados, como mucho ves por aquí arriba, y la gala es larga, porque son 3 horas y media, casi 4. Así que bueno. Es larga, pero la que te vas a perder son los Mestre Mateo este fin de semana, ¿no? Sí, y me da muchísima pena porque tengo a Susana San Pedro nominada, que es aparte una de mis mejores amigas en la profesión. Y bueno, yo te lo pregunto para que hagas campañita, ¿eh? Yo le mando toda la suerte porque es que Susana no la puedo querer más y aparte es una actriz increíble. Y bueno, a ver qué pasa. Me hubiera gustado mucho estar con ella, de hecho ayer estuvimos tomando un cafecito y me daba muchísima rabia, le decía, porque es que justamente me coincide ensayos de teatro, que tenemos el 10 de marzo un bolo en Málaga, en el Cervantes, y claro, me es imposible, tengo toda esa semana de ensayo y a tope, pero es que me hubiera gustado tanto estar con ella. Así que le mando toda la suerte. Bueno, Ana, que además de recoger premios sigue trabajando y mucho y está metida ya de lleno en 2 producciones teatrales y en una película. Cuéntanos un poco. Pues sí, estoy ahora con con bolos de 2 obras de teatro. Una es esta que se llama Faraday, que el próximo bolo es el 10 de marzo en el Teatro Cervantes de Málaga. Y con otra producción que se llama Lo Nunca Visto, que es de la compañía La Estampida, es una compañía que montamos un grupo de amigos hace 3 años. Este es el tercer montaje y estamos muy contentos porque, bueno, con el primero, que fueron Las Princesas del Pacífico, fue como un boom con nominaciones a los premios Max, se nos puso un poquito como digo yo, en primera línea, ¿no? Y ha gustado mucho, las críticas están siendo maravillosas. Y ahora pues bueno, estamos ya con los bolos y lo que queremos es llevarlo a Madrid, intentar encontrar el mejor teatro posible para esta función, cuidarlo mucho y que la gente lo pueda ver, porque al final el teatro es para la gente. ¿Y la película? Y la película es el segundo largometraje de Juanra Fernández. Yo he trabajado con él en el primero, que fue para Elisa. De hecho, mi primer premio internacional fue por esta película en Buenos Aires. Y nada, la hemos terminado hace relativamente poco y, según me dicen, a mediados de este año la quieren estrenar, que se llama De Púrpura Escarlata, donde hago un personaje de una monja así oscura. Nada que ver con Uma, otro mundo. Bueno, ya para eso tienes a Uma y ese ángel. Exacto. Al que das vida, es lo que tienes en la actriz, vas cambiando de buena a mala. Bueno, y seguimos con Uma
que aún le queda recorrido, ¿no, Sí, Ana? sí, de hecho yo creo que este año seguirá con festivales internacionales. Se ha presentado a Málaga, al Festival de Málaga, que ojalá la seleccionen, porque así también es una manera de que la gente de España la pueda ver en ese festival. Claro. Y también una manera de que entre antes en el circuito español para que se pueda distribuir. Así que bueno, a ver qué pasa, ahí estamos con cosas. Oye, ¿y ya preparada para ir a IKEA y seguir ampliando estanterías en casa para poner Premios. más premios? Bueno, por ahora lo que tengo me va llegando. Pero nunca se sabe. La verdad que por ahora muy contenta. Sí, es un gusto, la verdad. Que te reconozcan tu trabajo y fuera es un placer y bueno, estoy llena de gratitud por lo que estoy viviendo. Bueno, pues Ana, que nos acompañó en nuestra última gala de los elegantes y esperemos que vuelvas a esta Por favor, nueva gala, yo quiero ¿no? volver, quiero volver. Me haría muchísima ilusión, es que me lo pasé muy bien. Apúntatelo en la agenda, ya te lo digo. Por eso, yo ya me has dicho mayo, junio, ya voy a hacer así. Me tienes que concretar más para cerrarlo. Anita, que sigas recogiendo premios y que sigas triunfando y haciendo tantas portadas de revistas, que Bueno. últimamente, portada de revista ideal que está, portada de revista en la que está Ana Turpin. Ahí estamos, con la promoción es lo que toca. Ana, muchísima suerte. Gracias, gracias de verdad. Pensando en el verano, vamos a recordar lo que nos contó Patricia Chao, la diseñadora de la firma Tartaruga Spirit. Con la resaca del carnaval y de San Valentín, nosotros vamos a empezar nuestro programa de hoy hablando de moda, de reconocimientos y también de sueños cumplidos. Lo hacemos con Patricia Chao, está al frente de la firma Tartaruga Spirit y acaba de llegar de Madrid de recoger un premio a la excelencia empresarial, un premio nacional de diseño de moda. Estuvo en nuestro programa hace muchísimo tiempo, así que yo estoy súper feliz de volverla a tener aquí con ese premio debajo del brazo. Patricia, buenas noches. Buenas noches. ¿Sueños cumplidos? Pues sí, la verdad es que sí, Ana. Estoy todavía emocionada y supongo que la emoción me durará mucho tiempo porque pues era algo que sinceramente no esperaba. Me parece algo muy grande, muy importante para la gente que llevamos tanto tiempo peleando e intentándonos hacer un hueco en el mundo de la moda, que es un mundo de gigantes y yo me consideré siempre una enana dentro de ese mundo y que llegue un momento en que tengas un reconocimiento así, pues principalmente emotivo y luego pues importantísimo de cara pues al futuro, a que podamos empezar a hacernos un hueco en ese mundo de la moda tan complicado. Bueno, un hueco que Patricia tiene puntos de venta en 300 puntos de venta repartidos a nivel internacional, o sea que ese hueco ya está ahí. Sí, lo que pasa que bueno, ya sabes que siempre te parece que puedes hacer mucho más y yo creo que bueno, por lo menos ganas y fuerza y espíritu de lucha y responsabilidad e ilusión no nos falta para continuar abriendo puntos de venta. Bueno, yo conocí a Patricia hace muchísimo tiempo, empezaba a mover una línea de bikinis, unos bikinis maravillosos, Sí, por cierto, sí, tartaruga, sí. Brasileños, Sí. que me acuerdo que siempre decía, bueno, es una licra tan fantástica que dura eternamente, lo constato, Sí. tengo un bikini tartaruga que dura Sí, eternamente, es verdad. que me encanta. Y bueno, a partir de ahí mira lo que has dado de sí. ¿Cómo se produce ese cambio? Pues de mira, hablamos, bikinis? yo creo que estamos hablando, fíjate, creo que desde que empecé, aunque fue al principio así un poco no de una manera tan profesional, creo que podemos estar hablando casi de cerca de 14 años que empecé con esto. El cambio fue, pues mira, porque yo principalmente soy una persona muy romántica y en los negocios no puede haber mucho romanticismo. Entonces, verdaderamente, pues los bikinis salían muy caros porque evidentemente yo iba a Brasil y quería las mejores licras y quería los mejores hilos para bordar y las mejores lentejuelas y además trabajaba con gente artesana, con 7 equipos de bordadoras y todo eso pues va encareciendo mucho el producto y luego claro pues llega un momento de crisis que luego la gente pues los bikinis los encontraba más baratitos, evidentemente bueno pues no eran igual pero para salir del paso valían y entonces pues ahí pegó un pequeño bajón, pero bueno, como siempre estamos pensando en nuevas cosas, pues intenté sustituir el tema de los bikinis y ya empecé a meterme en bisutería, he viajado durante todo este tiempo, he estado varias veces en Bogotá,
he estado en Brasil también prácticamente todos los años, he conocido a artesanas en Perú, siempre trabajando de una manera como muy, siempre con el mismo sello de lo hecho a mano, de lo diferente, de lo exclusivo. Y entonces, bueno, pues amplié un poco todo lo que era la oferta de productos y hasta ahora que ya nos hemos puesto con, bueno, pues creo que ya con demasiado, pero bueno, ahí se puede con todo. Bueno, ya con demasiado, porque una de tus creaciones fue precisamente la que te pusiste para ir a recoger ese premio en Madrid, Sí, ¿no? sí. ¿Te costó mucho pensar el estilismo? ¿Qué me pongo para recoger un premio de este Mira, no me nivel? costó nada. Principalmente pensé, voy a ir vestida de tartaruga y voy a pensar en ese vestido. Y ese vestido yo lo ideé pensando que podía ser perfectamente un vestido de alfombra roja, de verdad. Y es el único que está en la colección, que es largo, la parte de abajo tiene 20 metros de tejido en el último volante, todo bordadísimo y no tuve ninguna duda. La única duda, claro, un frío que pelaba en Madrid y bueno, pues tenía una chaquetita haciendo juego que me vino muy bien y después con un abriguito ya lo solucioné. Y a sufrir en ese sentido, Total. porque ya se compensaba con la felicidad que tenías por dentro, Exacto, ¿no? exacto. No, además, bueno, me encantó porque yo soy gallega, a veces dicen que soy madrileña, pero no, yo soy gallega de origen. Sí que es cierto que muy pequeña, con 3 años, me fui a vivir a Madrid, pero me considero gallega y muy unida a Galicia. Y una de las cosas que más ilusión me hizo cuando entré en el Club Financiero de Génova, que era donde se hacía la entrega de los premios, nada más entré, me preguntaron, ¿eres Patricia Chao de Tartaruga? Y yo, sí. Me dice, es que tienes aquí a la televisión de Galicia. Me hizo una ilusión, de verdad, porque no había otras televisiones, estaba la televisión de Galicia allí. Así que me sentí fenomenal. Hombre, al final redunda un poco en todo, porque una empresa gallega que sea justo la que recibe este premio a nivel nacional, pues, oye, nos la traemos, lo hacemos también nuestro, el premio, ¿no? De alguna forma. Sí, estuvo muy bien. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, ese momento en el que te llaman por teléfono y te dicen, Patricia Chao ha sido nominada para estos premios. Sinceramente, bueno, me quedé, es que no me lo podía creer. De hecho, les pregunté, ¿de qué me conocéis? Imagínate, me dice, Patricia, es que has hecho un desfile muy bonito en septiembre y nos hemos fijado en ti. Pero de verdad, Ana, no me lo creía. Y eso que al principio solamente me dijeron que estaba nominada y ni siquiera creía en eso, porque, bueno, pues ya te digo, como mi empresa ha ido creciendo muy poquito a poco, pues siempre he pensado que estaba muy en el anonimato y bueno, pues de verdad, sinceramente no lo creía. Después una mezcla de un montón de sensaciones y no solamente porque estoy considerada para un premio, sino una cuestión como de amor propio, como que al final alguien te mira y se fija. Se fija y valora todo el trabajo que has hecho, o sea que muy bien. Sí. ¿Cómo fue el acto? Pues mira, muy divertido. Yo iba muy nerviosa, le pedí a mi hermano que vive en Madrid si me podía acompañar, entonces me dio mucha paz. Íbamos en el coche, yo iba con un papel, iba pensando en qué iba a decir. Mi hermano me decía, estoy seguro que al final no vas a decir nada de lo que pone el papel. Había estado grabándome y pensando si lo hacía bien o no. Y al final, pues bueno, pues evidentemente no leí el papel. Una persona que yo conocía pues quiso entregarme el premio, con lo cual también me dio mucha calidez a ese momento. Y luego, pues cuando salí, leí nada más que la primera frase, que era el agradecimiento a Laura Valencia, presidenta de ANDE, y de ahí ya dije, me puse a hablar lo que sentía, lo que me parecía. Y luego cuando volvía de vuelta, bueno, incluso me dejé el premio, no recogí el premio, me olvidé, me vení, que te has olvidado el premio, de los nervios. Y cuando me senté le dije a mi hermano, ¿qué he dicho? Y me dice, lo has dicho muy bien, tú tranquila, que ha parecido que has improvisado todo. Así que bueno, bien, luego hubo una cena, el sitio era precioso, se veía todo Madrid pues desde arriba, de noche, muy bonito. Había muchos compañeros también allí que habían sido galardonados, entonces había mucha emoción porque prácticamente creo que casi toda la gente que estábamos allí, pues bueno, yo no sé, pero ellos desde luego me parecía que eran muy merecedores, porque siempre era gente que habían estado haciendo un trabajo callado como el mío y
no por eso muy intenso y muy profesional. Entonces, pues era como que estábamos en familia compartiendo todo, la alegría y muy bien. Patricia, y una vez que acabas el premio te pones ya a trabajar para participar en la Feria de la Moda con tu stand y presentar las nuevas colecciones. Exactamente, era ya al día siguiente, el día siguiente ya teníamos que montar el stand. Normalmente las empresas grandes llevan a un montón de montadores y los dueños de las empresas no aparecen por allí hasta el día siguiente todos maquillados y todos perfectos, pero yo estaba allí, vamos, a pie de martillo y punta, organizando el stand y con mucha ilusión, con el premio allí para que la gente también, bueno, pues que nos viniese a ver, que lo supiese. Y nada, y después ya empezó el viernes hicimos el desfile de una nueva colección que hemos hecho para el invierno, que hasta ahora siempre hemos sido marca que se identificaba con el verano. El verano. Y bueno, y después recibiendo a las tiendas que venían a hacer los pedidos y bueno, muy bien, una experiencia preciosa. La verdad que siempre pienso que yo estudié otra cosa, que no tenía nada que ver con la Bueno, moda. no te imagino a ti metida en un despacho de abogada, ni para de nada, bromas, para ¿no? nada, para nada. Por eso digo, mira, pues al final estoy contenta porque pues de una ilusión y de una idea y de algo que te apasiona, pues al final, pues mira, consigues montar un negocio y es gratificante que la gente, lo que tú te inventas, lo que tú ideas, lo que te parece que para ti es bonito, que la gente también lo vea, no sabes lo que significa para mí. Eso, bueno, forma parte de lo que es tener esta ilusión y este amor por lo que hago. Pues Tartaruga, que pasa de bikinis, como decías tú, a dar ese salto cualitativo más a ropa de baño, más ropa identificada con el verano. ¿Qué distingue a Tartaruga? Si tú pudieras ponerle esas características que hacen que defina lo que es tu firma. Pues mira, te voy a hablar un poco en boca de la gente, ¿no? De lo que me dice la gente. La gente me dice que se identifica perfectamente la marca y que eso es muy importante, que tenga una marca. Principalmente es el colorido, Ana. Por ejemplo, yo cuando estoy creando la nueva colección me olvido de lo que son las escalas de pantones. No encuentro nunca un color dentro de unos pantones. Siempre tengo mis colores y mis colores siempre los entrego físicos a los laboratorios que después me hacen las pruebas de esos colores. Entonces son colores siempre pastel, fluorados, que pienso que una persona en verano, aunque esté un poco doradita con ese color, pues le va a favorecer un montón. Después distingue siempre el toque artesanal, el toque del bordado, que eso, pues claro, empecé con bikinis bordados a mano y no he podido perderlo. Hasta hacemos carteras que nos bordan en Perú, imagínate, siempre con el sello del handmade, con el colorido y después con un estilo de ropa que yo creo, o es lo que pretendo y lo que intento, que no va destinado a un tipo de mujer, sino que se lo pueden poner muchas mujeres, porque son patrones muy simples, de líneas muy limpias y que no tienen en exceso costuras ni nada que te pueda hacer sentirte incómoda. Son muy cómodos, muy femeninos, con muchos, muy vaporosos, con mucho volante y bueno, pues aptos para todos los públicos. Solamente eso, quizá hay que ser una mujer que creas un poco en ti y que te apetezca ir bien para ponerte esos colores que a lo mejor son llamativos. Y aunque a veces somos un poco así con los colores y luego Sí. son súper favorecedores y creo que cada Sí. vez nos animamos más, ¿no? Sí. Como que en el verano te presta. Sí. ¿Y cómo va a ser la colección de invierno? Adelante. La colección de invierno, bueno, pues mira, algo llevo ya, hemos hecho levitas así de estilo militar, sobre camisas también militares, blusitas de lurex, que he pensado que más bien que fuera de invierno, que sean prendas que te puedes poner prácticamente todo el año, que no van a salir de tu armario cuando hay un cambio de estación. Eso es lo que he pensado. Y luego el mismo sello, igualmente todo bordado, evidentemente con un colorido más de invierno, pero me costaba mucho pensar en los colores del invierno después de 14 años haciendo verano y entonces le he dado el toque de color con el bordado que lleva por encima. Entonces a lo mejor pues es un gris plomo, pero va bordado con un azul agua o con verde agua, o es un verde militar y va bordado con un fucsia.
y eso es después. También el tejido, claro, en verano es diferente que en invierno, de invierno tiene un poquito más de gramaje y también tiene algo de licra para que cuando tú te lo pongas debajo de las prendas pues te encuentres cómoda. Sí. Patri, decíamos aquí que has ido pasando por muchos países desde que empezó tu andadura. Sí. Empezamos en Brasil. ¿Cómo has ido descubriendo el resto de países por el que has estado trabajando? Pues mira, todo empezó en Brasil. Iba por mi cuenta y después llegó un momento que ya iba a las ferias. Y en las ferias conocía, bueno, pues otras personas de otros países que iban a más ferias de otros lugares. Y bueno, principalmente me hice amiga de un señor así ya bastante mayor, pero con muchísima experiencia, Manfred se llama, es un alemán, y bueno, compartimos muchos momentos y él me hablaba, mira, lo que tienes que hacer es ir también a Colombia. En Colombia yo creo que puedes encontrar cosas y gente que pueda trabajar para ti de la manera que estás buscando. Creo que Perú también es un buen sitio, un poco, bueno, pues por lo que me fue aconsejando él, que también conocía el trabajo que yo hacía, y ahí poco a poco, pero creo que no ha habido ni un solo año desde que he empezado o que no haya ido a Brasil o que no haya ido a Colombia. Ahora en abril me iré a Perú también. ¿Qué país te gusta más para trabajar? Ay, es que no se puede decir, me gusta sobre todo la gente que encuentro, Ana. Entonces, en Brasil es que he encontrado gente que me ha apoyado tanto y tengo amigos. Lo mismo me ha pasado en Colombia cuando he estado en Bogotá, no sé, cada zona tiene su encanto. No me quedo con nada, me quedo con todo. No podría, ahí es una pregunta que no... Es como cuando te dicen, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Los quiero a todos. Lo quiero todo, lo quiero todo. Sí. Sí. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo este momento y compartiendo también este premio que nos has traído. Y espero que no tardes tanto en volver contándonos cosas. Ya bueno, esta empresa que crece y se transforma continuamente. Yo estoy encantada de haber venido, me encuentro comodísima, como siempre, aquí contigo, Ana, me das, bueno, pues mucha tranquilidad y nada, cuando queráis os cuento el siguiente capítulo, a ver si es entretenido. Es verdad, venga a contarnos el siguiente capítulo. Sí, yo creo que va a haber un siguiente capítulo bastante entretenido, lo que pasa es que no digo nada todavía, pero creo que va a estar divertido. Pues nada, Patricia Chao, que volverá en breve a contarnos el siguiente capítulo de Tartaruga Speed. Muchísimos éxitos, Patricia. Muchas gracias. No podemos hablar de complementos sin hablar de la firma Mundalla, esa firma de bolsos que lleva Lara Santomé y que nos ha enamorado. Hoy empezamos hablando de moda con mayúsculas porque tenemos con nosotros a la diseñadora Lara Santomé. Ella es la diseñadora y directora de la firma Mundalla y con ella vamos a descubrir muchísimas cosas, pero sobre todo vamos a descubrir unos bolsos impresionantes. Lara, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de tenerte aquí. Le estaba comentando a ella, llevo tiempo para traerte y tal, porque yo soy una enamorada de tu firma de bolsos y me parece que es maravillosa. Muchas gracias, agradezco mucho el cumplido. Bueno, son maravillosos, son sencillos, yo creo que en eso consiste la chispa que tienen, ¿no? Que es un bolso, bueno, casi todos, son un bolso funcional y divertido por el color que tienen y demás, y al final resultan. Yo creo que son los bolsos que te llevas para todo. Sí, esa es la idea. Mundalla. ¿Cuánto hace que montaste tu firma? Pues en julio de 2015, sí. O sea, ya llevamos ahí una... Bueno, primero hablo en plural porque me gusta pensar en Mundalla a medio y largo plazo y aunque de momento soy yo sola con 2 o 3 amiguetes ahí que me ayudan, pues hablo nosotros como marca, ¿sabes? Perdona, se me fue el hilo de la pregunta. Bueno, lleváis un par de años. Sí. Y al principio combinaba lo que es la marca con estudiar. Estaba haciendo diseño de producto en el Mestre Mateo, aquí en Santiago, y bueno, al principio podía llevarlo todo, pero llegó un momento que la marca me exigía y tuve que dejarla y dedicarme 100%. Esto fue el año pasado. Bueno, y ahora ya la tenemos lanzadísima. Bueno, marca lanzada de bolsos que está ubicada aquí en Santiago. Sí, estoy en Arins, en Fornás. Y la verdad es que muy bien, llevo muy poquito tiempo ahí, nos mudamos hasta
a este taller en diciembre, estuvimos de obras porque bueno, el local estaba así un poco mal, viejillo y demás. Y bueno, terminamos hace muy poquito, la verdad. Y ahora encantada con el espacio grande, súper blanco, con mucha luz, muy inspirador. Lara, ¿cómo es el proceso de trabajo? Bueno, el proceso de trabajo hay que entender que yo no hago colecciones por temporada. O sea, a lo mejor sí que en verano saco un modelo de bolso y demás, pero en principio trabajo con mis básicos y de vez en cuando pues eso, saco algún bolso a mayores. El proceso es sencillo, es decir, tengo una serie de ideas, 4 o 5 ideas, e intento resumirlas solamente en una si se puede, porque el bolso tiene que ser lo más sencillo posible, sin adornos y sin nada que le sobre. O sea, todo lo que tiene que ser funcional, 100%. Entonces empieza dibujando, cuando ya tienes la idea, pues pasas a cortar. Cortar es la parte complicada, ¿no? Porque tú quieres hacerlo bien a la primera, pero bueno, no siempre consigues, porque no siempre lo que tú tienes en la cabeza es lo que al final llevas al dibujo y demás. Y a veces, una vez que lo tienes montado, ese primer prototipo, realizas los cambios que quieres para que quede el bolso como tú querías o lo más parecido posible, que a veces muchas veces los cambios que surgen en ese proceso de prototipar, quitar, cambiar y demás, al final son mejores que lo que tú pensabas, entonces se quedan. Oye, y cuando vas ahí por la calle y de repente ves un Mundaya pasar por tu vida, ¿cómo sienta eso? No me ha pasado. No me lo puedo creer. No me ha pasado. No, le pasa a mis amigos que me escriben y me mandan fotos de gente por la calle y dice, mira, un bolso de Mundaya. Y digo, pero ¿por qué a mí no me pasa? A mí no me ha pasado. No sé, secuestraré a esa persona 5 minutos para hacerme una foto o algo, porque es que no sé cómo voy a reaccionar. No lo he visto todavía. Bueno, también está bien, ¿eh? Estar en tu casa o en tu taller y de repente cogerte de móvil y ver que hay Mundayas por el mundo. Eso es ¿no? verdad. Hace mucha ilusión, ¿eh? Y aparte, yo muchas veces por ejemplo, cuando salgo a eventos y demás, me quedo mucho con las caras, con quién me compra, y a veces voy a un mercado y digo, ay, esta señora me compró el año pasado o así, ¿no? Pero cuando me mandan la foto de alguien y no tengo ni idea de quién es, no me suena la cara ni nada, me hace todavía más ilusión, porque es como, vaya, un fan desconocido que había por ahí perdido. Oye, ¿cómo fue tu primer bolso? ¿Lo recuerdas? Sí, el primero lo recuerdo, todavía no existía Mundaya, yo hacía cosas por pasar el rato, por hacer, vaya, y era un bolso gris de raya diplomática blanca súper fina y con una puntilla, horroroso, pero bueno, ahí está, el primer bolso de Mundaya, sí, eso fue, no sé, 2011 o... sí, 2011 yo creo. ¿Y cómo se te ocurre hacer ese primer bolso? Pues ese primero, porque tenía ganas de investigar cómo era, cómo se hacía. O sea, yo tenía una máquina de coser que me la habían regalado en Navidades de 2010 y lo primero que hice fue unas fundas de un sofá y tenía un sofá Oye, viejo, te veo empezando una a lo tela. grande, te veo empezando a lo grande. Tenía un sofá, una tela y digo, venga, va, pues unas fundas. Eso fue, así me estrené. Y luego un vestido de fin de año, porque como fue diciembre dije, pues venga, me lío la manta a la cabeza y ya del todo vamos a por ello. Y me hice el vestido de fin de año. Y bueno, surge lo del bolso por cómo se hace, cómo es, cuántas piezas tiene, no sé, un poco la curiosidad al final. Sí, cuando eres diseñador yo creo que la curiosidad es la curiosidad y resolver problemas. ¿Cómo resuelvo todo esto, ¿no? Y Sí. que sea funcional. Sí. ¿Eras una persona ya interesada en el mundo de la moda o uno se fue metiendo poco a poco casi por las circunstancias? Fue más por las circunstancias que por otra cosa. Yo siempre he estado interesada, evidentemente me tiene que interesar, ¿no? Pero nunca desde el punto de vista del creador, digamos, siempre desde el punto de vista de la compradora, de ir de tiendas y de probar y probar y volver a probar. y eso, pero de hecho tampoco he sido nunca una persona de bolsos, que esto es lo curioso. Y Lo más curioso. Mundaya nace porque nunca encontraba un bolso que me gustase, que me representase a mí 100%, porque al final todas tenemos el vicio de tener un bolso con el que vas siempre a todas partes y el que te hace más servicio, ¿no? Y yo no lo encontraba, yo estaba constantemente cambiando porque no me encontraba a mí identificada en ningún bolso, y entonces así
Bueno, vamos a ver si nos entendemos. Entre seguir haciendo fundas de sofá y bolsos te sale más a cuenta. Me sale más a cuenta, no hay duda. ¿Cómo es tu estilo vistiendo? Bueno, en general muy sencillo. Yo no me voy a grandes ornamentos ni estampados. A lo mejor pues como hay unas rayas o unos topitos o algo así, pero no soy de estampados. Eso se refleja también en los bolsos porque son todos lisos, o si hay alguno estampado, pues como estampado así muy fino o geométrico. Soy muy geométrica, eso también es algo que me define. Suelo intentar hacer formas con la ropa, pues esta blusa de hoy que es aquí encogida en los hombros y luego que es como muy floja, y luego los pitillos, así un juego de triángulos, no sé, hago ese tipo de cosas. Tampoco me fijo mucho, quiero decir, el 90% de las veces es lo primero que pillo en el armario más a mano, pero sí es cierto que me esfuerzo cuando voy de compras por comprar cosas que te identifiquen a ti. Que me identifiquen a mí, sí. ¿Y cómo eras de pequeña? ¿En qué aspecto? Vistiendo. Vistiendo, lo que dijese mi Supongo madre. que niña muy curiosa. Lo que dijese mi madre, ahí no hay duda. Sí, mi madre intentaba ponerme siempre a la moda dentro de las posibilidades y demás, que somos una familia pues bastante humilde y tal. Bueno, vengo de una familia en la que casi todas hacen punto, calceta, punto de cruz, este tipo de cosas. Yo recuerdo haber tenido una falda vaquera bordada con un bordado de Minnie Mouse que bordó mi madre a mano. Porque ella, dentro de lo que... Encantada de haberte conocido. Quiero traer a la madre. Sí, una crack, es verdad. Bueno, impresionante, ¿eh? Sí. De todas formas, tampoco es así como habitual que te regalen una máquina de coser. No, creo que es algo a lo que, bueno, viene de lejos. O sea, ha estado ahí, digamos, la espinita de la máquina de coser, porque yo cuando era pequeña estaba mucho tiempo en casa de mis abuelos por parte de padre. Y mi abuela, Lela, cosía, tenía una máquina de coser Alfa de las antiguas, con pedal, y bueno, me cosí este dedo, yo lo cuento mucho porque es el dedo. Me di 2 puntadas y recuerdo ir en brazos de mi tía. Mi abuela estaba en la tienda en ese momento y me llevaba mi tía, y yo recuerdo ir mirando el dedo con los hilos colgando y digo, ¡guau! Es el dedo. Y sí, ella hacía esfuerzos por enseñarme a manejar la máquina, que bueno, es más complicada porque el pedal lo tienes que mover con el pie y demás. Pero bueno, evidentemente a partir de esta experiencia, pues la máquina de coser quedó de lado. Hasta que me regalaron otra máquina de coser de juguete, pero que cosía, no sé, a lo mejor con 9, 10 años, por ahí, con un pedal súper bonito. Se llamaba Caroline, creo, toda plasticosa de los 80, ¿sabes? Esa. Y no sé, supongo que de algún modo siempre ha estado ahí el tema de la costura, y a lo mejor algún día comentar en voz alta, pues mira, si tuviese una máquina de coser, a lo mejor haría esto. Y mi chico, que se queda mucho con esas cosas, pues me la regaló un diciembre por mi cumpleaños. Bueno, y lo que ha dado de sí la máquina de coser. Aún está esa, ¿eh? Esa máquina, pues mira, es una máquina normal, una máquina Alfa de estas de sobremesa, y todavía anda por ahí funcionando. O sea que... Y lleva muchos kilómetros ya cosidos. ¿Cuántos bolsos Mundaya tenemos? ¿Modelos? Uy, no sé decirte ahora mismo así de memoria. Pues están los Alondra, están los monochrome, están los Area, están los Nameless y ya, sí. ¿Y cómo bautizamos a esos bolsos? Bueno, es un poco de aquella manera, sí. Los Alondra, porque en el momento que los estaba haciendo sonó en la radio, no sé por qué, en Cangas, bueno, yo soy de Moaña, aunque vivo aquí en Santiago, en Cangas hay un equipo de fútbol que es el Alondras, y no sé por qué, de alguna manera estaba escuchando la radio, alguien comentó algo del Alondras y dije, Alondra, qué palabra tan bonita. Pues se lo voy a poner, y se lo puse. Luego los siguientes, pues mira, los monocromes son por todo lo contrario de lo que vienen reivindicando, porque son bolsos súper coloridos, aunque lisos, son colores muy vibrantes, muy vivos y llamativos. Entonces, claro, ninguno es monocrome, o sea, no es negro y ya está, sino que en realidad tienen vidilla. Luego los Area, porque son bolsos de verano, y quería transmitir con el bolso y con el nombre esa idea de
de verano, de calor, de qué gusto el sol y la cervecita en la playa y estas cosas. Y luego el Nameless, es que, mira, Nameless, es que no sabía qué nombre ponerle. Ya esto no tiene ni nombre. Esto ya no tiene ni nombre, y así se quedó, sí. Y bueno, ahora tengo las mochilas Vinca, que tienen el nombre de mi perra. Ahí, un homenaje. un homenaje, claro que sí. ¿Te suelen pedir cosas así especiales de las personas que tienen más mundalla de lo típico? Ay, Lara, ¿podías hacerme un bolso de este tipo, que sea más grande, más pequeño, que tenga...? No, la gente suele adaptarse a lo que hay. A lo mejor sí que puede ser que, por ejemplo, los Nameless que comentaba, que son los crossbody pequeñitos, que me lo pidan encerado. Que en la web y demás nunca he subido ninguno encerado, pero de vez en cuando sí que me lo piden. Porque bueno, el encerado está muy de moda ahora y con el tema de la lluvia y demás, a la gente le apetece. Aparte es muy bonito, como hace agua, así queda la arruga marcada y tal. A la gente le gusta mucho. ¿Y tú tienes algún preferido? Yo el monocrome, claro. Ese es mi Bueno, yo pensé que ibas a decir la respuesta estándar de no, todos son hijos míos. No. Son todos hijos míos, eso es verdad, pero a uno lo quiero más, que me da más alegrías además. Bueno, pues ¿cómo podemos encontrar y dónde podemos encontrar tus bolsos? Bueno, pues a través de la página web www.mondaya.com y si no en Facebook o en Instagram. En Instagram estoy todos los días, es mi red social súper favorita y siempre subo fotos nuevas y demás, o sea que ahí estamos. Doy fe. Lara, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí contándonos tantas cosas. Muchas gracias. Como en las últimas semanas la propuesta glamurosa nos llega de la firma Liberata, hoy Carmen Pérez nos comenta lo flexible que es su colección. Todas las semanas vienen cosas distintas y entonces lo bueno es que tiene una dinámica que no te aburres de la ropa porque siempre es diferente. Siempre, hombre, intentamos tener siempre un poco la imagen de Liberata, pues, pero hay sudaderas, jerseys de punto, camisetas, un poco, y la parte de arriba para nosotros es más importante que la de abajo, incluso. Nosotros le damos muchísima importancia a la parte de arriba. Y entonces cambiamos continuamente, camisetas dobles que nos encantan. Una constante evolución de tu armario, que si te aburres de algo lo dejas ahí, pero probablemente como tampoco es algo de tendencia de lo último, lo tienes en el armario y en el año que viene te lo vuelves a poner. Muy ponible, muy cómoda, muy de vida diaria, que tampoco tengas que pensar mucho por la mañana, pero que te lo pongas y que vayas fenomenal, y que no tengas que estar o metiéndote en la cama el día anterior pensando en lo que me voy a poner, que qué agobio, que no sé qué, y dices, mira, esto fenomenal, de Liberata, monísimo, con un pañuelo, un collar y una camiseta que se vea un poco la puntilla abajo, estoy estupenda. En este especial queremos recordar también algunos trucos de nuestras colaboradoras. Todo un mundo de bienestar que nos llega con Mavalle Kenko, la moda reciclada de Carmen Pichel y, como siempre, trucos de maquillaje y belleza con Alba Bermúdez. Pues como siempre, todo lo referente al mundo del bienestar nos llega con Mavalle Kenko. Buenas noches, Mavalle. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos. Pues sí, aquí estamos un poquito para compartir mi manera de vivir y mis consejos de salud, belleza y vida, como siempre.
Pues como siempre, empezamos hablando de belleza. Vale, vamos a empezar hablando de belleza. Yo quería, lo primero, recordar un poquito las pautas que yo sigo, que yo he compartido con vosotros en los últimos programas por si alguien se ha reenganchado. Y recordarlas un poquito para que no se nos olviden. Vamos a recordar los grandes olvidados, el cuello y las manos, siempre extender las cremas y no olvidarnos de ello. Igualmente la limpieza facial, limpiar los poros de la piel para que todos nuestros tratamientos nos hagan muchísimo más efecto, nos maquillemos o no nos maquillemos, la piel limpia para que no tenga ese aspecto apagado. El tónico, otro gran olvidado, hay que restablecer el pH de la piel para tener luminosidad. Y el último día estuvimos hablando del sol, cuánto lo necesitamos, pero protección total en la cara, nada de sol sin una super protección. Evidentemente, yo son los consejos que sigo para cuidar mi piel y tenerla pues lo más hidratada, luminosa. Las arrugas vienen, claro que vienen, y gracias a Dios que vienen, Ana. Porque, sí, gracias a Dios que llegamos a tener arrugas. Claro, porque las arrugas tienen que venir, porque si estamos en este mundo, si nos reímos, si gesticulamos y tal, arrugas tenemos que tener, pero una arruga en una cara limpia, oxigenada, brillante, aquí no se nos ven las arrugas que tenemos porque estas chicas de maquillaje son 10, pero las arrugas están, pero no es lo mismo eso, una cara hidratada, luminosa, con un buen tono y sus arrugas normales de la edad, que en una cara toda agrietada, seca, con estas arrugas así, fatal. Vamos a cuidarnos. Entonces hoy os traigo una crema natural, estupenda, para exfoliarnos un poquito la piel y prepararnos para el verano, para que toda nuestra protección solar y el sol y todos nuestros tratamientos, es una limpieza pero un poco más profunda, para que todos los tratamientos que nos han recomendado los especialistas o las cremas que más nos gustan, las usemos. Una cosa que quería hablar, que el otro día se me olvidó con el tema de las manchas. Las manchas en la piel, muchísimo cuidado con los perfumes, las colonias, cuando nos las echamos, hay mucha gente que tiene la costumbre de echárselas en la piel y luego tienen aquí manchas. Los perfumes producen muchísimas manchas, nunca en la piel los perfumes, en la ropa, ¿vale? Que es que el otro día se me olvidó con lo de las manchas. Pues vamos allá con esta mascarilla exfoliante. 3 ingredientes que a mí me apasionan: almendras, miel y limón. ¿Qué más queremos? Bueno, las almendras, ¿qué pasa? Ya sabemos todos que están llenas de vitamina E. La vitamina E, muy importante por fuera, pero por dentro para la piel, súper importante. En el desayuno, todos los días, almendras, avellanas, 5 avellanas todas las mañanas y unas nueces, pero las avellanas por la mañana fundamentales. Tiene vitamina E a tope, como acabamos de decir, y tiene unos ácidos grasos que hacen que nuestras glándulas sebáceas segreguen menos grasa. Luego la miel, ya sabemos, antioxidante, nos humecta la piel, hace que no se nos vaya la hidratación, es muy buena para el acné porque es antibacteriana y llena de antioxidantes. Y el limón, bueno, ¿qué más queremos del limón? Una piel luminosa y brillante, el limón súper bueno para el acné y gran blanqueante. Total, que vamos a hacer una crema natural estupenda, simplemente hacemos la cantidad que más o menos vamos a usar. 3 almendras, las machacamos en un mortero. Yo siempre tengo un mortero de mármol que me encanta, porque los de madera es como que se mete ahí, lo que estás haciendo no me gusta. De mármol, bien machacadas las almendras, pones una cucharada de miel y media cucharadita de limón. Haces una pasta, con la cara bien limpia, te la vas dando, haciendo pequeños circulitos, y la piel se va exfoliando, a la vez que hidratando e iluminando con todos estos ingredientes maravillosos que nos hemos echado. Lo dejas actuar unos ratitos, cuidado siempre con las alergias. Yo recomiendo siempre hacer una prueba aquí, en una zona sensible, y bueno, pues nada, la dejas actuar un ratito, 15-20 minutos, como todas las mascarillas. Todas casi siempre llevan el mismo ritual. Nos lavamos con agüita templada y nos hidratamos. Y bueno, hacerla de aquí al verano, pues cada 15 días, fenomenal, para que luego tengamos la piel a tope y además así nos hemos quitado todas esas pieles, ¿sabes?, malas que tenemos en la cara, fuera. Bueno, pues después de estar bien exfoliadas, vamos a pasar a hacer entrenamientos. Sí, vamos a hacer entrenamientos. El otro día estuvimos hablando de lo importante que era, sobre todo para nosotras, para las mujeres, llevar unos buenos sujetadores deportivos, y hablamos de ellos, os recomendé unos, y hoy nos tenemos que ir al calzado.
qué importante llevar unas buenas zapatillas. Yo cuando era jovencita, cuando hacía deporte, daba igual. Cuando uno es joven, da igual con lo que corras. Estás lleno de energía, de fuerza y sales a correr con lo que tengas. Llega un momento y una edad que no, porque todo te duele. Yo cuando comencé a correr, ahora hace unos años, salía a correr, no salía con unas zapatillas malas, salía con unas zapatillas de correr. Yo tenía unos dolores de tobillos. A mí me dolían los tobillos, las rodillas, y decía, joder, macho, bueno, pues será que me tengo que ir acostumbrando, ¿no? Poco a poco, pues me dejarán de doler. Pero de repente me regalaron unas zapatillas, unas estupendísimas, que son las que veis en la foto. No voy a decir la marca, pero bueno, ahí las tenéis. Bueno, yo no me lo podía creer, de verdad, de verdad. ¿Cómo cambió el Digo, cuento? pero ¿cómo puede ser? Claro, ¿cómo puede ser que con unas zapatillas llegues y no te duela nada? Y con otras, o sea, de verdad, yo no lo sabía que era así. Yo de deporte sé mucho, porque, bueno, de gimnasia deportiva, de otras muchas cosas, pero de correr, pues yo corría, me hacían correr, pues yo corría de joven. Pero ahora, impresionante. Unas buenas zapatillas te hacen o poder correr o no poder correr. Tienes que descubrir las que se adaptan a ti, te vas, que en miles de tiendas hay miles de profesionales, depende de tu pisada, de cómo sea, unas tapas, las vas probando. Yo estas me las compro, me da igual, en todos los colores. Cada año, año y medio, eso sí, si corres mucho, hay que cambiarlas, porque se cambia la suela, se cambia la pisada, entonces ya empiezas a notar molestias. Es impresionante, yo esto no lo sabía. Los runners que nos estéis oyendo, evidentemente os moriréis de risa, pero es que yo no soy runner. Yo soy una mujer normal que corre un poquito para mantenerme. Y que se cuida. Y que me cuide, que corre un poquito para mantenerme, nada más. Entonces yo era una ignorante de esto. Así que lo primero, unas buenas zapas, por favor, todos para salir a correr. Y ahora, continuando con el deporte, estamos con el tema de los abdominales, que el otro día estuvimos hablando de ellos y hoy vuelvo a insistir en los abdominales. Para mí es lo que más me cuesta, porque cada uno en nuestro cuerpo, a cada uno se nos acumula la grasa en unos sitios, a unos en los muslos, otros en la rodilla, en la barriga, en los brazos. A mí se me acumula en la barriga. Entonces trabajo un montón los abdominales o lo intento. Por eso os traigo otra vez abdominales, porque ahora viene el verano, uno se quiere poner el bikini, porque si te pones bañador no te vuelves a poner bikini nunca. Y eso no puede ser, todavía hay que llevar bikini. Entonces vamos a hacer este ejercicio, que lo estáis viendo, es súper facilito, súper sencillo. Hay una cosa que a mí no me gusta nada de los abdominales, que tensas muchísimo el cuello y toda la zona de los hombros. Yo este ejercicio lo hago con este balón que pesa 7 kilos. En esta postura el balón no notas el peso, pero lo que te hace es que los hombros estén bien pegados al suelo y la espalda entera esté bien pegada, es decir, la postura sea correcta y te puedas relajar de aquí, simplemente agarrando el balón. Normalmente la gente hace este ejercicio agarrada con las manos en la espaldera. A mí no me gusta nada porque eso a mí me provoca que curve la espalda y entonces me duele la espalda, tal. Entonces yo con el balón ahí arriba me coloco súper rectita, fenomenal, y me encanta. Y es súper bueno para los abdominales de aquí arriba. Cuestan, claro que cuestan, pero empezamos de poquito a poco. Muy importante, cuando contraemos los abdominales, expulsar todo el aire y que los abdominales queden bien pegaditos, como si los quisiéramos pegar a la columna vertebral. Y muy importante la postura entera de todo el cuerpo. Cuando vayáis al gimnasio o a cualquier monitor que os corrija la postura para hacerlos correctamente y no lesionarnos ninguna otra parte del cuerpo. Pues abdominales hechos, que da un poco de pereza, pero vamos a tener vamos a barriga lucir estupenda. un vientre plano espectacular para este verano. Sí. ¿Y con qué terminamos, Navalle? Pues ¿con qué terminamos? Bueno, pues terminamos con esta foto tan bonita y una frase que la vamos a unir un poco todo a la zona de voluntariado, de ayuda o de entrega a los demás. Es esta foto tan bonita que estáis viendo y esta frase. Y la frase dice así: cuando tienes el sol por dentro, no importa si afuera llueve. ¿Veis esta foto tan bonita? Es arte efímero, son unas instalaciones efímeras, es un paraguas y la luz está dentro. Entonces, bueno, es impresionante porque es de un festival que se llama Burning Man, que, bueno, pues yo cuando veo fotos, frases y tal, las empiezo a hilar y descubres una cosa. ¿Tú conoces ese festival? La verdad es que ese festival no. Bueno, es que es curiosísimo. Bueno, pues es un festival que se comenzó a hacer en el año 86 en la playa de San Francisco. Unos amigos quemaron un muñeco de madera, Burning Man, hombre ardiendo, así se llama el festival, para celebrar el solsticio de verano. Tan famoso se hizo que todos los años comenzaron y cada vez más gente. Con lo cual acabó haciéndose el festival en el desierto de Nevada. Hoy en día es uno de los festivales de arte y de arquitectura
y de música, de todo tipo de arte vanguardista, moderno, de los más importantes que hay, con una filosofía un poco extraña, ¿no? Hacen un medio círculo, o sea, hacen una ciudad que de repente desaparece en un medio círculo, porque el medio círculo es un gran símbolo del arte y de la arquitectura. Y bueno, ahí montan todas sus instalaciones. Una de las reglas es que cuando acabe el festival, la ciudad desaparece y no pueden dejar ni rastro. No hay ni wifi ni teléfono. Y las normas son que no puedes llevar dinero, solamente puedes llevar cosas para poder suficientes hacer intercambios. Para hacer intercambios y trueques y tal. Bueno, y ahora se ha convertido, bueno, siempre en muchas cosas, pero un montón de artistas, de fotógrafos, arquitectos, productores, especialistas en luces, en LED, se unen y hacen estas maravillas que son alucinantes. A mí me encanta, en medio del desierto, tener este festival. Bueno, ahora todas las superactrices de moda y todos los cantantes van al Burning Man con sus vestidos más sofisticados y más relucientes a lucirse y a ver quién es el más extravagante. Pero bueno, vámonos a esta foto tan bonita y vamos a entregar nuestra luz propia a los demás, a iluminar a los demás la vida como podamos. Bueno, pues esta es la filosofía con la que terminó hoy la sección. Vamos a iluminar a los demás tal como podamos. Valle, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a ti por tenerme aquí y a vosotros. Buenas noches. Y nosotros toca seguir avanzando y toca hablar, como siempre, de moda reciclada con Carmen Pichel. Hola a todos, hoy tenemos otro trabajo muy fácil, muy fácil. Tenemos mucho trabajo por delante. Recordad que empezamos temporada ya, que bueno, hay unas tendencias deliciosas para todo esto de reciclar, que además yo os confieso que en mis 30 y tantos años profesionales siempre he encontrado en las tendencias un montón de historias que nos llevarían a reciclajes maravillosos para renovar, reestrenar prendas. Entonces, hoy haremos una customización de una blusa, seguimos, o sea, la semana pasada hicimos una, esta semana haremos otra. Hombre, tenemos por ahí pendientes, por ejemplo, los pantalones, que tenemos que pasar esos pantalones de los 80, 70, con esas campanas inmensas, que las haremos un día de estos, pero nos quedan ahí todavía unas cuantas blusitas, camisetas, vestidos, porque lo que hacemos en las blusas lo podemos trasladar a los vestidos, o parte de lo que hacemos. Cada reciclaje no tiene que ser completo. Puede ser que de las cosas que yo traigo, que os cuento que se pueden hacer, que los traigo ahí a la memoria, pues bueno, luego vosotros decidís qué partes utilizáis, qué partes no, y sobre todo sabéis que está ahí. Bien, hoy vamos con otra blusa, una blusa, y bueno, sigo un poco con ese negro que no sé por qué me viene a mí tanto últimamente y estoy ahí con él. Teniendo en cuenta, además, me sorprende, esta mañana lo estaba pensando, digo, ¿cómo es que estoy yo tanto de negros y de blancos y negros si realmente lo que tenemos esta primavera es una explosión de color? Bueno, os lo cuento, está ahí. Pero a mí me vienen por aquí estas otras cosas que están muy bien también y que están muy bien para iniciar temporada, que son muy prácticas porque como casi todos tenemos pues eso, un pantalón negro, un pitillo, un legging, un palazo, yo qué sé. Y con estas historias que os propongo, pues es una manera muy fácil de darle un poco de luz y color y venga, a salir adelante. Y sobre todo, a estilizarnos más. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer una blusa, como os decía, y esta es la blusa que vamos a hacer. Tenemos una blusa blanca, vintage, que, bueno, pues que está así muy aburrida, vamos, pero mucho. Encima, como es una talla un poquitín grande, pues mejor si hacemos algo para que se convierta en 2 o 3 tallas menos. Y todo esto sin sacarle ancho. Entonces, ¿qué necesito para ello? O sea, esa imagen que tenéis ahí de esa es la blusa que vamos a tener al final. Esta blusa blanca es la que tenemos, sobre la que vamos a trabajar, pero seguro que tenéis infinidad de cosas que podéis utilizar para hacer este trabajo, que os van a dar idea de eso que tenéis por ahí que podéis utilizar. Y entonces, bueno, volvemos a lo que yo hice. Una blusa blanca y necesito también unas cintas. Yo he utilizado el negro, pero podéis utilizar colores, en lo que os decía, que la tendencia es con mucho colorido, entonces puede ser multicolor, porque lo que pretendo en esta blusa es marcar un costadillo
que ese costadillo nos saque 2 tallas de ancho, nos va a estilizar muchísimo. Y también vamos a añadirle un trozo por el fondo para alargar un poco, ya que cuando conseguimos que la prenda se vea un poco más larga, no se ve tanto el ancho. Estas son las 2 claves de este trabajo. Bien, entonces, estoy mirando las notas para no perderme, porque es muy fácil, muy fácil. Lo que os decía, necesitamos la blusa y cintas de colores, un trozo de tela, de colores o negro, como es este caso. Texturas, grosgrain, terciopelo, yo qué sé, raso, algodón, lo que os apetezca. Yo he elegido unas cintas de raso, estrechitas de 1 centímetro, y lo que vamos a hacer es muy simple, enmarcar el costadillo de la blusa, esta lo tiene, enmarcarlo con 4 cintas nada más. O sea, ponemos primero las 2 que enmarcan en las costuritas ya que tiene el costadillo. Si no lo tuviera, puede ser, o imaginaros que esto lo hacéis en una camiseta, que lo podéis hacer. Hay que descoser en la sisa la manguita y lo que hacemos es marcar ese costadillo. Si cogemos la mitad de la prenda, si no lo tiene, es desde la mitad hacia adelante, nos va a hacer más estilizados. Entonces buscamos la costura lateral y luego hacia adelante como 14 centímetros o así. Y no lo hacemos recto igual de arriba abajo, sino que arriba como 2 centímetros menos, o 4 incluso, puede hacer un poco el efecto cono. Quedará bien. Bien, enmarcamos con las 2 cintas exteriores, repartimos el espacio que queda entre las 2 exteriores entre 3 espacios y colocamos las otras 2 cintas. Ya tenemos ahí 4 barras, marcado el costadillo. ¿Veis qué fácil? Solo hay que coserlo, que lo podéis coser a mano, a máquina. Bueno, pegarlo también puede ser que cogéis cintas de pegar y que las peguéis. Pero bueno, yo prefiero lo cosido porque nos va a quedar como más domable, ¿no? No va a ser tan rígido. Aunque ahora os advierto que hay pegamentos, podéis buscar por internet, hay pegamentos que son como muy dúctiles, podéis utilizarlos, pero bueno, las que no queráis coser, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a probar? Bien, ya tenemos el costadillo, cerramos manga y vamos a alargar eso que os decía, esos 4 centímetros de largo, que es lo que nos viene bien para esta blusa. Para ello cortamos un rectángulo de todo el contorno de la blusa por, en vez de 4, el doble, que serían 8, porque la vamos a poner doble para que le dé un poco de textura, y los 2 centímetros que necesitamos para costura. Y me diréis, bueno, pero como ya tengo la camisa, ¿qué hago para poner en el mismo tono? Y bien, aquí normalmente tenemos que buscar el tono y lo ideal es buscar otra textura de tejido, es decir, que si tenemos un lino, pues podemos utilizar un raso de seda y queda ideal. Que lo que tenemos es un crep, pues podemos poner un raso o una gasa. Siempre es mejor buscar el tono, pero no la textura, que no sea lo mismo, que sea otro tejido distinto, incluso con un poquitín más de cuerpo, puede ser pues una falla, una seda salvaje que hace así un poquitín de canutillo. Que no entendéis de telas, no hace falta, con que al mirarlo lo veáis bonito, eso seguro que queda bien. Que tenemos una inteligencia natural hacia la belleza impresionante, todos, así que confianza, que sí que lo podéis hacer. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Bueno, nada, es ponerlo doble la telita, ya ni os lo cuento, bueno, os lo cuento un poco, pero casi que no hace falta. Poner doble la telita, todo coser, o sea, poner derecho con derecho, hacer una costurita todo alrededor y ya planchar y ya veis, queda súper chulo y ya hemos cerrado la sisa en lo que hemos descosido para poner las cintas y ya tenemos una blusa súper chula, con 2 tallas menos, porque esos costadillos enmarcando por aquí, que ya veis, o sea, en esta tenía las costuras, pero si no las tuviera, con que hagáis, o sea, el coser la tela con un poquitín, perdón, la cinta con un poquitín de forma, ya está, ya lo habréis conseguido. Es fácil y nos cambia. Además de ya no ser una blusa aburrida, sí que queda ese punto vintage, pero con mucho poder, con esas 2 tallas menos que nos dan el costadillo y los 4 centímetros de largo. Que con azul marino y blanco, genial la coordinación, con naranja, ideal. Así que no hay pretexto, poneros a trabajar, que ya sabéis. Cada vez que reciclamos, a la vez de pasarlo muy bien, pues es que nos quedan unas cosas tan chulas que, a ver, no hay pretexto. ¿Nos vemos?
Pois tiempo para hablar de belleza con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Hoxe imos a sorprendernos moito. Iso é o que me dixo antes de entrar aquí, Alba. Hoxe vaste sorprender moitísimo. Sí, un pouco. Pois imos ver con que nos sorprendemos. Que nos contas hoxe? Pois vamos de viaxe para Japón. Pois viaxamos a Japón. Viaxamos co vídeo a Japón? Claro, sí. Viaxamos co vídeo a Japón. Vamos a necesitar todos os produtos que utilicemos en plan líquido, é dicir, a base, corrector, todo eso. Unha esponxa, humedecida, claro está. Un barreño, un bol con auga fría, pode ser da nevera ou con xeos. Polvo translúcido. Vamos a aplicar a base, todo o que sexa corrector líquido, mismo si queremos colorete líquido, todo o que vayamos a utilizar líquido, vamos a poñelo neste paso. Recollemos o pelo para atrás, vale? Moi importante. Neste tipo de maquillaje é moi importante recoller o pelo para atrás. E vamos a coller ca esponxa húmeda o polvo translúcido e vamos a poñer por todo o rostro. Quen di polvo translúcido, di polvo de talco. Eu prefiro polvo translúcido porque non me reseca tanto a piel. Pero, bueno, polvo de talco tamén valdría. E, bueno, a cabeza dentro do barreño. Vámonos a sumergir entre 15 e 20 segundos e depois vamos a deixar que a auga penetre no maquillaxe, nada, uns segundiños, con unha toalla, como estades vendo, e vamos a sacar todo o que é a humidade a toques. E con isto vamos a quedar con unha base que nos vai aguantar todo o día, que non nos vai facer ningún tipo de pliegue, ni nos vai marcar o poro, e que vamos a ter a piel super muñeca de porcelana, como as japonesas. Impresionadísima, creíme. Teño que probalo. Non sei se serei capaz de meter a cabeza a cara no Canto máis fría este bol. auga, mellor. Sí, e chamase Jamsu a técnica esta. E ven da lado de Japón. Bueno, pois imos probar o Jansu. A próxima semana falaremos do Jansu ti máis eu, Moi ben. E imos a buscar maquillaxes que nos gustan e que nos disgustan. A onde imos agora, Alba? Os Óscars. Voltamos aos Óscar, Volvemos de fai para unhas atrás. semanas. Empezamos pola que non. Camila Alves. Non me gustaba o maquillaxe que levaba. Iban tonos moi marróns, creo que non lle favorecía en canto a tonalidades, ela é moi moreniña, entonces creo que podería sacarlle partido con outras cores, enmarcando un poquinho máis o rostro e todo eso. Non sei, creo que quedaba un pouco xusta. Pois Camila Alves non esta vez, pero pola contra, Isla Fisher, unha pelirroja vestida de rojo cos labios rojos, e que a min chámame a vista xa. Hai moi poucas pelirrojas que se atrevan a ese look, entonces a mí merecese un aplauso mínimo. E quedaballe bonito, claro. bueno, que conste que vou a meter eu aquí unha cuña, porque eu lembro a Marisa Ríos, que é a nosa peli vermella oficial, vestida así para uns elegantes impresionantes. E que lle queda tan bonito, e pensar Sí. que hai mogollón de pelirrojas que non se atreven, e que bonito que lle queda. Aparte, Sí. ela ten o toqueciño este doradiño, bueno, suelen telo, o colorciño este de piel doradiño. Nada, A mí é que me aconsello encanta. dende aquí, pelivermellas... Con que vermello. Con vermello. Claro. Pelivermellas con vermello, que se anime. Sempre, sí, sí. Pois moi ben para a isla e imos a cos produtos. Sí, traio algo que, bueno, é novedoso entre comillas, é novedoso no mundo low cost, deixémola aí, vale, en marcas máis caras sempre houbo, pero ahora é asequible a todo o mundo. A quen non lle pasou que polo verán lle queda esa base que usa durante todo o inverno moi clara? A todo o mundo. A todo o mundo. Pois se non queremos gastar nunha base, hai este tipo de produtos que son oscurecedores ou clarificantes de base. Unha gotiña, mezclalo ca túa base habitual e consigues o color que a ti che guste, o que sei, pois mismo para facer o contouring, que non se che acabou aí un pouco de base con un pelín do tono oscuro e quedaría perfecto o teu tono. E se é como a min, que xa nas gamas de bases a máis clara, pois xa me queda oscura, pois mira, aclarámola máis co clarificante, non pasa nada, sempre hai solucións. Rondan sobre os 4 euriños cada un, é dicir,
que si a base está nova casi che compensa collelo. Pois nada, hasta temos uns produtos estrela xa de cara ao bo tempo que ainda non, pero chegará. Chegará. Imos a pensalo. Pois, Alba, moitísimas gracias. A próxima semana seguimos falando de Jiangsu. Vale. Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana volvemos en nuestras noches de Ana.